hermanos que no había saludado antes. Y obviamente vuelvo a saludar a los que ya saludé. Bueno, hoy día me tocó predicar un texto que tiene que ver con la fecha que está con nosotros en estos tiempos, en el día de hoy, ¿ya? Que se acerca la Navidad. Y para eso escogí un texto que lo citan rara vez y considero yo que es el más navideño de todos, porque resulta que los Reyes Magos, cuando van a presentarse ante Herodes, van con la fe y la esperanza de encontrar al Salvador o a este rey que ha de nacer, de un texto de Miqueas, y es el que vamos a ver en el día de hoy. Y dice así, Miqueas 5, del 2 al 5, pero el 5 lo vamos a leer hasta una partecita más. Repito, Miqueas 5, de los versículos del 2 al 5. Les voy a dar tiempo para que busquen porque es un profeta menor y cuesta. Si quieren les doy una pista, está después de Jonás. Amós, Jonás, Miqueas. ¿Ya? Así que no se preocupen si es que se demoran, porque sé que es un profeta menor que muy pocas veces es leído y muy pocas veces predicado. ¿Ya? Bueno, si me acompañan entonces, saco un poquito la mascarilla, si me acompañan entonces a leer el texto, dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero lo dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Inclinemos el rostro para orar. Padre bendito, amado, le damos gracias porque hoy usted nos ha traído para acá con sus lazos de amor, con sus lazos de misericordia, para que podamos aprender y ser nutridos con tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque tengo el privilegio de leer y predicar un texto que es tan sagrado como es la llegada del Emanuel, que es Dios con nosotros. Limpia nuestros oídos y principalmente nuestros corazones, y evita, Señor, que nosotros estemos pensando en distracciones, Señor, que muchas veces nos quitan el gozo de tu palabra. Orienta, Señor, también mi corazón y mis labios para ser lo más fiel, Señor, al predicar tu palabra. Por eso, Padre, te pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, Miqueas es un profeta menor. Eso no significa que haya sido un profeta que valga menos que Ezequiel, que Isaías, ¿ya? Que esos profetas ya que se les considera titanes, pero Miqueas, más que nada es porque el libro de él es breve en comparación al otro. Recordemos incluso hasta Jeremías tiene un volumen 2, que sería la edición de las Lamentaciones. Entonces son profetas un poco más densos, más extensos, pero Miqueas no se queda atrás, y vamos a ver por qué. Bueno, el contexto de él es que surge en el año 700 a.C. y él se supone que era un profeta oriundo de Moreset. Moreset quedaba en el sur, ¿ya? Y obviamente recuerden que el reino de Israel estaba dividido, ¿ya? En este caso en el reino del sur, y vendría siendo la capital Jerusalén. Él fue un contemporáneo, o sea, un coetáneo de Isaías, ¿ya? Mientras él predicaba en el norte, este profeta predicaba en el sur, ¿ya? Y bueno, el libro generalmente habla acerca de acusaciones y advertencias que vamos a encontrar en los primeros capítulos, y luego, por último, ya para finalizar, vemos que también habla de esperanza y restauración, y es ahí donde yo me quiero detener, ¿ya? Y por eso que hoy de esto les voy a predicar, porque miren, no es nada nuevo lo que vamos a ver acá en Miqueas.
¿ya? Comparado a otros textos, ya que las acusaciones, por ejemplo, aquí, si es que ustedes no están muy bien relacionados con el texto de Miqueas, por lo menos les va a sonar muy parecido de otros libros, de otros profetas, lo siguiente: líderes corruptos, profetas inmorales, enriquecimiento a través del robo. ¿Les suena parecido, no? Eso es algo muy típico que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y por eso que el Señor, para castigarlos, ¿ya? Porque recuerde que en su misma palabra dice que todo aquel, ¿cierto?, que disciplina significa que lo ama. Entonces, como Israel es su pueblo amado, dice que lo va a castigar con la llegada de los asirios, ¿ya? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entender que esto va a ser por un breve periodo, ¿ya? Porque después viene la restauración, ¿ya? La restauración de su pueblo. Y aquí es donde les dice que va a llegar, en este caso, un Salvador, un príncipe, que va a venir de Belén de Efrata. Ustedes, lo más probable, y conmigo, ¿cierto? Ya sepamos que más adelante viene el Salvador de ahí, incluso hay canciones que evocan, ¿cierto?, a Belén. Pero antiguamente Belén era una aldea muy pequeña. Más o menos, para que usted se haga una idea, en el día de hoy, más o menos, tiene 30.000 habitantes. ¿Saben cuánto tiene Serena? 250.000. Imagínense lo pequeña que es. Y en la época en donde el Señor nace, porque recuerden que cuando los padres, ¿cierto?, de nuestro Señor tuvieron que ser censados, tuvieron que irse de Nazaret, ¿cierto?, a ir a su lugar de origen. Y ahí por fin yo entendí por qué no había lugar, ¿ya?, para hospedarse, para hacer el censo, porque era muy pequeña. Lo más probable es que habían 1.000 habitantes en esa época. Entonces imagínense, todas las personas que quisieron devolverse no hallaron lugar para, ¿cierto?, hospedarse. Y ahí es donde nuestro Salvador nace. Además de una aldea humilde, nace también en un retablo, ¿ya? Entonces, ya teniendo claro el lugar, ¿ya?, como es Belén, un lugar súper pequeño, el profeta, además, hay que leerlo con mucha atención y también con mucha esperanza, porque también hay que ponerse en el contexto de las personas de aquella época, ¿ya? Lo más probable es que se hayan sorprendido, pero también hay que recordar, David, pues, un rey que también era oriundo de Belén. Y David no tenía linaje, ¿ya? Recuerde que cuando va, ¿cierto?, van a escoger al rey, ¿cierto?, el profeta en ese tiempo se acerca a Isaí y le dice: bueno, tráeme a todos tus hijos. Se acerca y dice: no, este no, es el de allá. Y era un cabro chico de 12 años. Y ahí es donde, ¿cierto?, David, ¿cierto?, es ungido como rey, ¿cierto? Y más adelante, bueno, ya entendemos y ahora comprendemos a través de la Escritura que con él hubo progreso. De hecho, los filisteos le tenían pánico, ¿ya? Y se establecieron buenas relaciones entre Israel y entre los filisteos y entre otros pueblos más, ¿ya? Con él hubo paz, prosperidad, todo lo que ya conocemos con la Escritura, pero de un rey que surge de un lugar súper pequeño. Entonces, aquí viene uno que va a ser más grande que David, uno más importante que David, uno con un puesto eminente más grande que David, ¿ya? Porque su característica va a ser que va a tener autoridad, ¿ya?, poder, y protegerá no tan solo a la casa de Israel, ya que será engrandecido, como dice acá, ¿ya?, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y una de las pruebas más fidedignas que esto
sucedió y está sucediendo, es porque nosotros estamos acá reunidos, ¿cierto?, adorando a nuestro Señor, porque puede que alguien le haya predicado o usted haya sido alcanzado por un texto y puede ser parte de este Israel espiritual. Recordemos que la iglesia se funda en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Lo que pasa es que después se expande, ¿ya? Recuerden qué es lo que dice Efesios, ¿ya? Si alguien me quiere acompañar, en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 14, que dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eres llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Volvemos a recordar este concepto de paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por eso que si hoy el mundo, tú y yo, tenemos esta esperanza de un llamamiento de paz superior, es porque fue anunciado desde hace mucho tiempo este Salvador, que iba a traer no tan solo una paz, una prosperidad, ¿cierto?, económica o de finalización de conflictos entre pueblos vecinos, ¿ya?, sino que este iba a restaurar al hombre caído. Recuerden que nosotros éramos personas que andamos sin esperanza, sin Dios, y que la paz nos hacía así de lejito, ¿ya? ¿Por qué? Porque íbamos a la condenación eterna. Pero el verdadero significado, insisto, de la Navidad, ¿ya?, es que tú puedes estar en paz, ¿cierto?, con Dios. ¿Por qué? Porque Dios envía a su Hijo. Y es por eso que nosotros podemos descansar, porque de otra manera no hubiéramos podido. Y es por eso que nosotros, cuando celebramos y evocamos la Navidad, no nos podemos quedar tan solo con el nacimiento. Recuerden que vino a nacer el que había de morir. Y no a morir como los comunes mortales como nosotros, ¿ya?, sino que a morir por un propósito, que era rescatarte y para que tú obtuvieses la paz. Pero además también nos enfrentamos al siguiente, yendo al texto, al siguiente problema, ¿ya?, que para la época esto tuvo que haber sido una abstracción. Todavía es abstracto para solo Jesús, todavía es abstracto para los testigos de Jehová y cuántas otras sectas que quieren negar la deidad de Cristo. Imagínate para ese tiempo, que acá dice, y sus salidas, ¿ya?, que habla de este Salvador, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Se habla de alguien que ha de nacer, pero que proviene desde la eternidad. Imagínate, acá tienes, pero una clase de teología de último año, que habla acerca de la figura, ¿cierto?, de Cristo, ¿ya?, como el eterno, pero como también el hombre que había de nacer, ¿ya? Y por eso que después nos recordamos, ¿cierto?, en Filipenses, la kenosis, que es que Dios se despoja de su grandeza, ¿cierto?, y Él viene a ser uno de nosotros, se humilla hasta lo sumo para ser un hombre como tú y como yo. Y ese es el milagro
que nosotros, ¿cierto?, tenemos y descansamos, que tenemos un Salvador que proviene de la eternidad. Por eso que nosotros cuando hablamos de Cristo, nos alegramos porque hablamos que Él resucitó. Sin resurrección no hay remisión de pecados y tampoco no hay salvación. En más, no devolveríamos a la casa, pues, ¿por qué estaríamos siendo acá? Si no hay muerte, si no hay resurrección, no hay cristianismo, no hay nada. Pero gracias a Dios que sí hubo resurrección, sí hubo perdón de pecados y sí tenemos paz para con Dios. Por eso, hermanos, que si ustedes leen Isaías 9, si quieren búsquenlo, Isaías capítulo 9, del versículo 6, encontramos que Isaías afirma, ¿ya?, todo lo que se viene hablando con Miqueas y otros profetas, con lo siguiente que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por eso que todos estos profetas hablaron de alguien que había de nacer, pero no tan solo como un simple ser humano, sino que iban a ser un Salvador. Y por eso que nosotros, al leer esto, nos debe emocionar, porque está hablando de nuestra esperanza, de la esperanza del mundo. Lamentablemente en los días de hoy las personas se esmeran mucho en hablar y defender con uña y diente a sus candidatos, ¿ya? Y algunos están en enemistarse con amigos, con familiares, porque creen que al que están defendiendo va a traer paz, prosperidad, seguridad, ¿cierto? Y todas las cosas que nosotros aspiramos como ser humano. Pero el problema es cuando estos mini mesías, porque cuando usted tiene fe y esperanza en que alguien va a arreglar las cosas, se transforma en un mesías, le guste o no. Entonces, cuando estos mesías empiezan a fallar, lamentablemente se queda usted sin esperanza, se queda así con el amigo que se peleó, sin con el familiar que hace tiempo no habló por una discusión fuerte. Entonces, hermanos, lo que la Escritura siempre nos llama es creer y esperar en el único Mesías que nosotros debemos defender, en el único que nosotros debemos esperar, en el único que nosotros debemos admirar y confiar plenamente. Todos los otros demás, lamentablemente, nos van a defraudar. Yo no sé quién va a salir de presidente, pero le aseguro que nos va a defraudar. Porque es ser humano y si usted mira la historia, va a defraudar. Por eso que, como decía el texto que nosotros leímos ahí en la liturgia, que el hermano Nelson leyó, es que nosotros, en vez de fanatizarnos por un candidato, debemos nosotros orar por ellos. Y es lo más sensato. Porque nosotros deberíamos, además de ello, orar que el Señor establezca su reino y que el Evangelio avance. Lo demás es momentáneo. Por eso, hermanos, yo te quiero decir a ti que cuando regreses a tu casa, agradezcas esta oportunidad de estar acá. Porque ni tú ni yo merecíamos esto. El regalo que es Dios dándote de sí mismo, Dios dando a Dios. ¿Te habías puesto a pensar eso? No nos regala dinero, no nos regala fortuna, no nos regala posesiones, nos da de sí mismo. Y eso es lo que nosotros tenemos que agradecer, porque Él, como dice el texto, apacentará con poder de Jehová,
con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros. Por eso nosotros moramos seguros por la fe y esperanza. Esto no tan solo se habla del Israel étnico. Hermanos, cuando lean el Antiguo Testamento, sáquense la idea de que solamente les habla al Israel étnico. Aquí también nos está hablando a nosotros, a los futuros que nos íbamos a agregar, como leíamos en Efesios. Por eso que nosotros no esperamos un reino mesiánico, davídico, de aquí y que va a ser un milenio establecido. No, sino que nosotros creemos que Él reina hoy con autoridad y lo va a seguir haciendo por la eternidad. Y lo va a hacer por la eternidad, como dice la Escritura, porque será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y su reino, como decía también Isaías, no tendrá límite. Su imperio y la paz no tendrán límites. Así que, hermanos, les invito una vez más a que cuando usted esté en la víspera comiéndose una rica cena, que yo creo que va a ser así, recuerden al Salvador. Recuerden que si usted tiene paz en su alma, es gracias a este Salvador, que es el autor y consumador de tu salvación. Por eso que nosotros agradecemos a Dios, porque este plan de salvación a Él se le ocurrió. No vino nadie, ningún agente externo, a decir, por favor, Dios, salve a la humanidad. ¿No? Es un plan eterno, incluso mucho antes de habernos creado a nosotros. Mucho antes incluso de haber creado el universo como tú y yo lo conocemos. Así que, hermanos, esa es la meditación y reflexión que quiero que ustedes guarden en su corazón. Sin Dios, sin este Salvador, no somos nada, y peor, no tendríamos paz, ni ahora ni nunca. Inclinen el rostro para orar. Dios, Padre eterno, le damos gracias porque usted es un Dios maravilloso, que nos permite, bendito Dios, comprender tu palabra y entender que todo lo que aparece ahí escrito ha sido diseñado para que nosotros veamos tu grandeza a través de Cristo. Perdónanos, Padre, cuando nosotros, Señor, colocamos nuestras esperanzas en cualquier otra cosa, Señor, menos en la esperanza a la cual usted, Señor, nos llamó primeramente a creer en Cristo, a creer en tu palabra y a engrandecer tu nombre, Señor. Líbranos, Padre, de la vanidad, del orgullo, Señor, que día a día, Señor, se trata de calar en nuestro corazón. Ayúdenos, Padre bendito, a que no tan solo, Señor, en los meses de diciembre podamos entender y reflexionar acerca de estas verdades, sino que puede hacer, Señor, todo el año, Señor, y que podamos como resultado tener una vida, Señor, que sea acorde a lo que nosotros leemos y comprendemos, Señor, de tu palabra. Por eso, Señor, guarde nuestras mentes, guarde nuestros corazones y ayúdenos, Señor, a ser valientes, Señor, para predicar y hablar tu palabra, Señor. Gracias, Padre bendito, una vez más le agradecemos por su bendito sacrificio a través de su Hijo Jesucristo, ya que sin Él, Señor, no podríamos estar acá, ni mucho menos tener la esperanza de que le veremos cara a cara y disfrutaremos con usted, Señor, por la eternidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.